Cierra los ojos por un momento e imagina a un consejero de la mafia. ¿Qué ves? No ves al matón de rostro pétreo que patea puertas. No ves al capo ostentoso con anillos de diamantes en cada dedo. No. Ves a otra persona. Ves a un hombre en la sombra, vestido con un traje impecable pero discreto. Un hombre de mediana edad, de mirada tranquila y calculadora. No levanta la voz porque no lo necesita. Su poder no reside en sus puños, sino en su mente. Él es la voz de la razón en un coro de impulsos salvajes. Es el estratega, el jugador de ajedrez que ve 10 movimientos por delante mientras los demás solo ven la próxima pelea. Es el ancla que impide que el barco se estrelle contra las rocas. Es Tom Hagen en El Padrino, el hijo adoptivo y abogado que traduce la brutalidad en estrategia. Es el hombre al que el don escucha cuando todos los demás gritan. Es un pilar de sabiduría, respeto y sobre todo, de honor. Esta figura es uno de los mitos más poderosos y seductores de la cultura popular. La idea de que, incluso en el corazón de las organizaciones más violentas del mundo, existe un oasis de lógica y calma, un hombre de verdadero honor. Ahora, abre los ojos. Porque ese hombre, o al menos la versión que el mundo creyó conocer, existió. Su nombre era Joseph Nicholas Gallo, pero en las calles y en los pasillos del poder de Lampa lo conocían como Joe Pinney, y durante décadas fue el consigliere de la familia criminal más poderosa de Estados Unidos, los Gambino. Cuando piensas en el jefe de esa familia, un nombre te viene a la mente de inmediato. John Gotti, el Dapper Don, ruidoso, carismático, desafiante, un hombre que amaba las cámaras tanto como ellas lo amaban a él. Gotti era la portada del libro, la explosión de fuegos artificiales que iluminaba el cielo de Nueva York. Pero en cada foto, en cada video de archivo de Gotti entrando o saliendo del juzgado, si miras con atención, casi siempre verás a otra figura, un hombre unos pasos por detrás, a menudo parcialmente oculto, de pelo canoso, con gafas, rostro impasible, un hombre que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Ese era Joseph N. Gallo, el consejero silencioso. La narrativa oficial, la que contaron los periódicos y susurró el FBI durante años, era simple. Gotti era la fuerza bruta, pero Gallo era el cerebro. Gotti era el rey, pero Gallo era el poder detrás del trono. Mientras Gotti se pavoneaba ante los medios, se creía que Gallo estaba en una trastienda, diseñando las estrategias, resolviendo las disputas y manteniendo unido un imperio multimillonario construido sobre el crimen y la violencia. Su apodo, Joe Pinney, contribuía a este mito. Nadie está completamente seguro de su origen. Algunos dicen que venía de su juventud en los Piney Woods de Long Island. Otros, con más romanticismo, susurraban que era porque era duro como un pino, tough as a pine, inquebrantable, un pilar de fuerza silenciosa. Y su historial parecía confirmarlo. Gallo no era un recién llegado. No ascendió con la ola de Gotti. Él ya estaba allí. Había servido bajo el legendario y casi fantasmal Carlo Gambino. Había sobrevivido al reinado del tacaño y odiado Paul Castellano. Y cuando Gotti tomó el poder en un golpe de estado sangriento, ¿a quién eligió como su consejero? Su mano derecha intelectual, a Joseph N. Gallo. Esto enviaba un mensaje poderoso. Gallo era la continuidad, era la vieja sabiduría adaptada a la nueva era. Era tan indispensable que incluso un rebelde como Gotti entendía que no podía gobernar sin él. Mientras otros capos caían, eran asesinados o encarcelados, Gallo permanecía, década tras década, seguía allí, en el corazón del poder. En las grabaciones de vigilancia del FBI, su voz era a menudo la más tranquila. Mientras otros juraban y amenazaban, Gallo hablaba en un tono medido, casi como un profesor explicando una teoría compleja. En las transcripciones de los tribunales, sus palabras eran pocas, pero cuidadosamente elegidas. Proyectaba una imagen de control absoluto. Un hombre que no se dejaba llevar por la emoción. Esta imagen era perfecta. Era la encarnación del mito del consejero. Un hombre que supuestamente aportaba un código, una estructura, un honor, a un mundo sin ley. Era el hombre que te gustaría creer que existe, porque hace que la brutalidad sea más fácil de entender, casi de justificar. Pero era eso, una imagen, una fachada construida con tanto cuidado como los rascacielos de Manhattan. Una leyenda pulida por el tiempo y el silencio. Y como toda leyenda, estaba diseñada para ocultar una verdad mucho más oscura,
mucho más depredadora y mucho más despiadada. Una verdad que no encajaba en los guiones de Hollywood. Porque para entender de verdad a Joseph Eining Gallo, el consejero, primero debemos caminar por el cementerio en el que construyó su carrera. Debemos sumergirnos en el mar de sangre que permitió el ascenso de su rey. El mundo violento y caótico de John Gotti no surgió de la nada. Fue diseñado, y el consejero silencioso no se limitaba a observar desde las sombras. A veces, era él quien dibujaba los mapas que llevaban directamente al infierno. La imagen de Joseph Gallo, como un ancla de calma en un mar de caos, es seductora, pero es una peligrosa ilusión, porque el mar en el que navegaba no era simplemente caótico, era violento por diseño. Y la calma de Gallo no era la paz de un sabio, era la quietud de una serpiente de cascabel justo antes de atacar. Para entender al consejero, primero debemos ver la sangre en el agua. A principios de los años 80, la familia Gambino estaba gobernada por Paul Castellano, Big Paul, pero a diferencia de sus predecesores, Castellano no era un mafioso de callejón, se veía a sí mismo como un hombre de negocios. Odiaba la suciedad del crimen callejero, gobernaba como un emperador distante desde su opulenta mansión en Staten Island, una fortaleza de mármol y vallas blancas a la que llamaban, con una mezcla de sorna y miedo, la Casa Blanca. Castellano estaba interesado en los grandes contratos, en los sindicatos, en infiltrarse en el mundo corporativo del cemento y la construcción. Despreciaba a los soldados de a pie, a los que consideraba matones vulgares y sucios. Y no había equipo al que despreciara más que al de John Gotti. La banda de Gotti, operando desde el Bergin Hunt and Fish Club en Queens, era todo lo que Castellano no era. Eran ruidosos, eran de la calle, eran depredadores hambrientos, se dedicaban al secuestro de camiones, a las apuestas ilegales, a la usura y a algo más, algo que Castellano había prohibido explícitamente bajo pena de muerte, el tráfico de narcóticos. La regla de Castellano era absoluta. Era un hombre de la vieja escuela en ese sentido. Creía que las drogas atraían demasiada atención federal y generaban sentencias de cárcel demasiado largas. La regla era, trafica y muere. Pero para la ambiciosa y arrogante banda de Gotti, las reglas eran solo sugerencias. Su lugarteniente más cercano, Angelo Quack Quack Ruggiero, junto con el propio hermano de Gotti, Jen, estaban metidos hasta el cuello en el negocio de la heroína, y lo hacían con un descaro que desafiaba a la lógica. Aquí es donde el destino, en la forma del FBI, interviene. Los federales habían instalado un micrófono en la casa de Ruggiero, y Angelo, que se había ganado su apodo por su incapacidad para dejar de hablar, les dio oro puro. Durante meses, grabaron a Ruggiero quejándose de Paul Castellano, burlándose de él, llamándolo el maricón del clavo por su negocio de pollos, y lo más dañino de todo, discutiendo abiertamente los detalles de sus operaciones de narcotráficos. Cuando el FBI arrestó a la célula de Ruggiero, las cintas se convirtieron en una bomba de tiempo. Castellano se enteró de su existencia y exigió que los abogados de Gotti se las entregaran. Quería escucharlas él mismo, quería la prueba de la traición de boca del propio Ruggiero. Todos en ese mundo sabían lo que eso significaba. No habría juicio, no habría apelación. Escuchar esas cintas era una sentencia de muerte para Angelo Ruggiero, para Jen Gotti, y muy probablemente para el propio John Gotti por no haber controlado a sus hombres. Gotti se enfrentaba a una elección brutal y sencilla, matar o morir. El aire en Nueva York se volvió pesado durante el otoño de 1985. La paranoia era una plaga. Las reuniones se hacían en susurros, en coches en movimiento, en paseos por parques fríos. Gotti necesitaba aliados. Necesitaba el apoyo de otros capos de la familia, hombres que también estaban descontentos con el liderazgo distante y tacaño de Castellano. Y necesitaba un cerebro. Alguien que pudiera navegar las peligrosas corrientes de la política interna de la mafia. Y en medio de este torbellino de traición y miedo, ¿dónde estaba el consejero silencioso, Joseph N. Gallo? Gallo era un hombre de Castellano en teoría. Era un vestigio de la era anterior, un símbolo de estabilidad. Su lealtad, por código, debía estar con el jefe. Traicionar al jefe era el pecado capital. Pero Gallo también era un superviviente, y era un lector experto del poder. Podía ver que el barco de Castellano se estaba hundiendo, y que el tiburón más hambriento del océano, John Gotti, estaba a punto de atacar. La decisión de Gallo de dar su bendición silenciosa al golpe de Gotti no fue un acto pasivo, fue una jugada de poder.
Su apoyo le dio a la conspiración de Gotti una capa de legitimidad que no habría tenido de otra manera. Era la vieja guardia validando a la nueva. Era el cerebro tranquilo aprobando la fuerza bruta. Y así, el plan se puso en marcha. El 16 de diciembre de 1985, en plena hora punta, con las calles de Manhattan abarrotadas de compradores navideños, Paul Castellano y su nuevo subjefe y guardaespaldas, Thomas Bilotti, tenían una cena programada en el Sparks Steakhouse, en la calle 46 Este. Mientras su Lincoln negro se detenía frente al restaurante, un equipo de 4 asesinos, vistiendo gabardinas largas y sombreros de piel negros para ocultar sus rostros y sus armas, se acercó. No hubo palabras, no hubo advertencia. Decenas de testigos vieron cómo se desataba el infierno. Disparos resonaron entre los villancicos y el bullicio de la ciudad. Castellano, alcanzado en la cabeza y el torso, cayó muerto en la acera. Bilotti, saliendo del coche, corrió la misma suerte. La ejecución fue pública, descarada y brutal. Fue un mensaje. Minutos después, según testigos y futuros informantes, un coche pasó lentamente junto a la escena del crimen. Dentro, observando los cuerpos de sus enemigos yaciendo en la acera ensangrentada, estaba John Gotti. El golpe había sido un éxito. El rey estaba muerto. En cuestión de días, John Gotti fue declarado el nuevo jefe de la familia criminal Gambino. Un rey había sido coronado sobre el asfalto frío de Manhattan. Pero ningún rey, por muy audaz que sea, da un golpe de estado solo. Necesita conspiradores, necesita planificadores, necesita el consejo de hombres que entienden cómo funciona el poder desde dentro. El hombre de honor, el consejero silencioso, no había detenido la tormenta. No había sido la voz de la razón. Había mirado el huracán que se avecinaba y, en lugar de proteger al rey, le había abierto las puertas del castillo. La pregunta que el FBI se hacía en voz baja y que la historia ha intentado ignorar era: la mente tranquila y calculadora de Joe Pinney había ayudado a planificar este mar de sangre. Entonces, si Joseph Gallo no era el ancla moral de la familia Gambino, ¿qué era exactamente? Si su calma no era sabiduría, ¿qué escondía? La pregunta que quedó flotando sobre la sangrienta acera de Sparks Steakhouse fue: ¿qué hace en realidad un consejero de la mafia? Olvida por un momento la versión de Hollywood. El verdadero trabajo de un consigliere moderno no es ser la conciencia del jefe, no es susurrarle al oído antiguos códigos de honor sicilianos. Su propósito es mucho más pragmático y mucho más siniestro. Su trabajo es hacer que el crimen funcione como una empresa eficiente. Su trabajo es optimizar la depredación. Y Joseph Joe Pinney Gallo era un maestro de la optimización. Bajo el reinado de John Gotti, su función se puede dividir en 3 pilares fundamentales, 3 roles que lo convirtieron en el hombre más indispensable y peligroso de la organización. El primer pilar, y el más crucial, era el de aislante. Piensa en la mafia como una corporación. John Gotti era el director ejecutivo, el CEO, carismático, volátil, la cara pública de la marca. Pero un CEO inteligente nunca da las órdenes ilegales directamente. Nunca deja un rastro de papel, o en este caso, una grabación del FBI, que lo vincule a los crímenes que comete su empresa. Aquí es donde entraba Gallo. Él era el director de operaciones y el abogado general, todo en uno. Gotti daba órdenes vagas, a menudo gritadas en un ataque de rabia en un club social lleno de gente. Ese tipo es un problema. No quiero volver a ver su cara. Eran órdenes ambiguas, abiertas a interpretación. Eran legalmente negables. La tarea de Gallo era tomar esa rabia cruda y traducirla en una estrategia ejecutable. Se reunía en privado con el capo o el soldado correspondiente y transformaba el deseo del jefe en un plan de acción. John está descontento con la situación. Podría decir en su tono siempre medido: sugiero que se encuentre una solución permanente. Su lenguaje era un código. Era el cortafuegos humano que se interponía entre la boca de Gotti y la pistola del asesino. Su trabajo era asegurarse de que si alguien era grabado dando una orden explícita, no fuera el jefe. Era el maestro de la plausible deniabilidad. El segundo pilar era el de asesor financiero. No te equivoques, la familia Gambino no era una pandilla de matones robando radios de coches. Era un imperio financiero. Generaban cientos de millones de dólares al año a través de la extorsión a empresas, los sindicatos de la construcción, el control de los puertos, el juego ilegal y, por supuesto, la usura a gran escala. El papel de Gallo
no era solo contar el dinero, era decidir qué hacer con él, cómo se lava, en qué negocios legítimos, como restaurantes o empresas de recolección de basura, se puede invertir para blanquearlo, cómo se resuelven las disputas financieras entre las diferentes bandas de la familia para evitar conflictos que interrumpan el flujo de caja. Imagina este escenario, basado en procedimientos reales de la mafia. Dos de sus capos, digamos de Brooklyn y Queens, reclaman el derecho a extorsionar una nueva obra de construcción multimillonaria en su frontera. Empiezan las tensiones. Podría estallar una guerra. Ambos van a ver a Gotti. Gotti predeciblemente explota. Pero la ira no resuelve el problema. La ira no genera dinero. Después de la explosión, todos mirarían a Joe Pindy. Él escucharía en silencio. Haría preguntas que a nadie más se le ocurrirían. ¿Quién es el contratista principal? ¿Qué conexiones políticas tiene? ¿Cuál es el valor total del proyecto? ¿Cuánto se puede sacar de los sindicatos y cuánto de la extorsión directa? Luego, con la calma de un auditor, propondría una solución. La banda de Brooklyn se encargaría de la extorsión inicial al contratista. La banda de Queens recibiría un porcentaje de todos los sobornos de los sindicatos de camioneros y obreros, y una parte de ambos beneficios iría, por supuesto, directamente a la cúpula, a Gotti. No buscaba la justicia, no buscaba el honor, buscaba la máxima rentabilidad. Era un gestor de carteras criminales. El tercer y último pilar era el de diplomático. La familia Gambino era la más poderosa, pero no era la única. En Nueva York operaban otras 4 grandes familias, los Genovese, los Lucchese, los Colombo y los Bonanno. Juntas formaban la Comisión, una especie de consejo de administración del crimen organizado. Cuando surgían disputas entre familias, por un territorio de apuestas, por un negocio de extorsión o por un asesinato no autorizado, la situación podía escalar rápidamente a una guerra total. Y la guerra es mala para los negocios. El trabajo de Gallo era ser el embajador de Gotti en este nido de víboras. Se reunía con los consiglieri de las otras familias. Estas reuniones no eran sobre honor o tradición, eran negociaciones de alto riesgo. La diplomacia de la mafia tiene un lenguaje universal, el dinero y la amenaza velada. Gallo era un hablante fluido. Su reputación de hombre tranquilo y lógico lo convertía en un negociador eficaz, porque las otras familias sabían que no hablaba por emoción. Representaba los intereses calculados del poder de los Gambino. Aislante, asesor financiero y diplomático. Esas eran sus funciones. El arquitecto silencioso que diseñaba los planos para que los matones pudieran construir un imperio. Pero este arquitecto no trabajaba con acero y cristal. Sus planos se construían con miedo. Sus beneficios se medían en vidas rotas. Y la fachada de respeto que construyó para la familia tenía un precio muy alto, pagado por la gente común. Un precio que nos lleva directamente a una de las mentiras más grandes y perdurables de la mafia, la idea de que estos hombres eran de alguna manera los benefactores y protectores del pueblo. Es una de las escenas más famosas de la historia del cine. Un humilde funerario italiano, Amerigo Bonasera, le pide justicia al don, a Vito Corleone, en el día de la boda de su hija. La ley no ha castigado a los hombres que brutalizaron a su hija, y ahora acude al poder en la sombra, a un hombre de respeto. Esta idea, el mafioso como un patriarca de la comunidad, un padrino para el pueblo, es el mito más resistente y peligroso de todos. La narrativa dice que, sí, son criminales, pero solo se dañan entre ellos. Dice que en sus barrios no hay crimen callejero, que mantienen las drogas fuera, que si tienes un problema que la policía corrupta o ineficaz no puede resolver, puedes acudir al capo local. Él te ayudará. A cambio, solo pide una cosa, respeto. Y quizás, un día, un favor a cambio. Esta no es solo una fantasía de Hollywood. Es una estrategia de relaciones públicas deliberada y centenaria. Y tenemos ejemplos concretos y documentados de cómo funciona. Vayamos a Nueva York, a los barrios de Queens y Little Italy, en los años 80. El nuevo rey, John Gotti, entendió el poder de la imagen mejor que nadie. Cada 4 de julio, Gotti organizaba una gigantesca fiesta en la calle, justo enfrente de su cuartel general, el Ravenite Social Club en Mulberry Street. Había salchichas y pimientos para todo el que quisiera, música, juegos para los niños, y por la noche, un espectáculo de fuegos artificiales tan grande que rivalizaba con el de la ciudad. Era ilegal, por supuesto, pero ¿qué policía iba a detener la fiesta de John Gotti? Para los residentes, Gotti no era un extorsionador,
Era el hombre que traía la fiesta al barrio. Cuando lo arrestaban y hacía su famoso paseo del acusado, perp walk, frente a las cámaras, a menudo se oían vítores de la multitud. «Vamos, Johnny», gritaban. Lo veían como un héroe local, un Robin Hood que se enfrentaba al sistema. Era caridad, sí, pero era una inversión en silencio y apoyo popular. O consideremos otro ejemplo documentado, una imagen poderosa del llamado respeto. En diciembre de 1985, pocos días antes del asesinato de Paul Castellano, murió su subjefe, Agnello Della Croce, el mentor de Gotti. El funeral de Della Croce fue un acontecimiento en Queens. Miles de personas, no solo mafiosos, sino residentes locales, llenaron las calles para ver pasar el cortejo fúnebre. Las crónicas de la época describen un ambiente de sombrío y feudal respeto. Era una demostración de poder. Ahora, contrastemos eso. Apenas unas semanas después, Paul Castellano, el jefe de la familia, es asesinado. La archidiócesis de Nueva York, citando su notorio estilo de vida y su muerte violenta, le niega una misa fúnebre pública. Es enterrado en una ceremonia secreta, casi clandestina, a la que no asiste casi nadie de la familia criminal por miedo a ser visto. El mismo hombre que había gobernado el imperio fue desechado sin ceremonia, mientras que su subjefe fue despedido como un rey. ¿Por qué? Porque Della Croce, como Gotti, cultivó la imagen del hombre de la calle, del mafioso accesible y respetado. Castellano, el empresario distante, no. Este fenómeno tiene raíces profundas. Viajemos a la Sicilia del siglo XIX, el lugar de nacimiento de la Cosa Nostra. En pueblos como Corleone o Prisi, el Estado italiano era una entidad lejana, corrupta e ineficaz. No había justicia. Si te robaban el ganado o un vecino desviaba tu agua, la policía no hacía nada. Pero había alguien a quien podías acudir, el capo local. Te presentabas ante él, sombrero en mano. Le explicabas tu problema. Él escuchaba, y unos días después, tu ganado volvía a aparecer, o el agua volvía a fluir. El problema estaba resuelto. A cambio, ese capo ahora era dueño de una parte de tu lealtad. Quizás le debías una parte de tu cosecha, y definitivamente le debías tu silencio. La famosa omertá. ¿Era esto justicia, o era un sistema de gobierno paralelo basado en el miedo? El respeto que se mostraba a estos hombres no nacía del amor, sino de la aterradora comprensión de que eran la única ley que existía, y que romper sus reglas tenía consecuencias mucho más rápidas y seguras que romperlas del Estado. Y aquí volvemos a Joseph Gallo, el estratega. Él entendía perfectamente esta dinámica. La caridad de Gotti, las fiestas, los favores, no eran actos de generosidad, eran movimientos en un tablero de ajedrez. Cada pavo regalado en acción de gracias, cada factura de hospital pagada discretamente, creaba un escudo humano alrededor de la organización. Generaba un entorno en el que los testigos no recordaban nada, en el que los jurados podían dudar, en el que los agentes del FBI eran vistos como los forasteros, los invasores. Llamaban a eso respeto. Pero era una jaula invisible. El precio de esa protección era la libertad de tu propia comunidad. El precio era mirar hacia otro lado cuando el dueño de la panadería que no podía pagar la cuota era brutalmente golpeado. El precio era aceptar que tus hijos crecieran en un lugar donde el poder real no lo tenía el alcalde, sino un asesino. Esta fachada de benefactor del pueblo era la máscara más brillante y efectiva de la mafia. Pero detrás de ella, en las calles oscuras y las trastiendas, el verdadero negocio continuaba. Un negocio que no tenía nada que ver con fuegos artificiales y salchichas gratis, y todo que ver con la depredación más íntima y destructiva. Un negocio del que Joe Gallo era un maestro silencioso. El arte de la usura. El arte de devorar vidas, dólar a dólar. Una fiesta en la calle es un bonito recuerdo. Un favor del don parece un salvavidas, pero la fiesta termina, y los favores tienen un precio que no aparece en la etiqueta. ¿Qué pasa cuando la suerte te da la espalda? ¿Qué pasa cuando el negocio va mal? O tu hijo se enferma, o tus deudas de juego se amontonan como una montaña. No puedes ir a un banco. No tienes el crédito. Estás desesperado. Y entonces, alguien te susurra un nombre. Un hombre que puede ayudar. Un hombre que presta dinero, sin hacer preguntas. Aquí es donde conoces el verdadero rostro de la familia. Aquí es donde termina la fachada del benefactor y comienza la realidad del depredador. Bienvenidos al mundo de la usura, el loan sharking, el negocio más antiguo
más íntimo y más destructivo de la mafia. Y según las fuerzas del orden y los informantes que operaron durante décadas, este era el verdadero dominio de Joseph N. Gallo. Su territorio era el corazón de Manhattan, las calles históricas como Bleecker Street en Greenwich Village, un lugar vibrante, lleno de restaurantes familiares, panaderías, tiendas de antigüedades y sueños. Para Gallo, era un coto de caza. Así es como funciona la trampa. No es un simple préstamo, es una sentencia de por vida. Imagina que eres el dueño de esa pequeña panadería. Un horno se rompe, una reparación de $5,000 que no tienes. Un amigo de un amigo te pone en contacto con uno de los hombres de Gallo. Te dan los $5,000 en efectivo. Esa misma tarde, sientes un alivio inmenso. Pero el hombre te explica los términos. El jugo, el interés, es del 3%. Suena razonable, hasta que te das cuenta de que no es el 3% anual. Es el 3% a la semana. $150 cada semana. Las primeras semanas te las arreglas para pagar. Pero aquí está la trampa diabólica del diseño. Esos $150 no reducen tu deuda, solo cubren el interés. Sigues debiendo los $5,000 íntegros. Para empezar a pagar el capital, tendrías que pagar más de $150 a la semana. Pasan 2 meses. Ya has pagado $1,200 y todavía debes los $5,000 originales. Empiezas a retrasarte, faltas a un pago y entonces recibes una visita. No es necesariamente violenta al principio. Es un hombre corpulento con una sonrisa helada que te recuerda amablemente tu obligación. Pero ahora, el interés se ha acumulado. Tu deuda ya no es de $5,000, es de $5,200, y el jugo se calcula sobre la nueva cantidad. Es una espiral de la que es matemáticamente imposible escapar. La meta no es que devuelvas el dinero, la meta es que nunca puedas devolverlo. La meta es ser dueño de ti. Cuando llega el inevitable día en que no puedes pagar más, llega la verdadera negociación. No te matan, eres más valioso vivo. En su lugar, te hacen una oferta. Se convertirán en tus socios. A partir de ahora, el 20% de los beneficios de tu panadería, el sueño de tu vida, les pertenece, para siempre. A cambio, congelan tu deuda. Has dejado de ser un empresario. Te has convertido en un esclavo en tu propia vida. Trabajas 12 horas al día para que un criminal se lleve una quinta parte de todo lo que ganas, y no puedes hacer nada. No puedes ir a la policía, porque tú aceptaste el dinero, y el miedo a lo que le podría pasar a tu negocio, o a tu familia, es un muro de silencio. Y supervisando esta vasta red de miseria humana, estaba la mente tranquila y ordenada de Joseph Gallo. Él no era el que rompía piernas en los callejones, era algo mucho peor. Era el analista de riesgos que decidía qué cliente era una buena inversión, qué negocio estaba listo para ser despellejado, vaciando sus activos y crédito antes de dejarlo como una cáscara vacía. Él veía a las personas no como seres humanos, sino como activos en un libro de contabilidad. Un panadero, el dueño de un bar, un contratista, eran cifras, oportunidades de beneficio, limones que exprimir hasta que estuvieran secos. Esta es la antítesis del mito del padrino. No hay honor en esto, no hay protección, es parasitismo en su forma más pura. Es la aniquilación económica y espiritual de la misma gente de la comunidad que pretendían proteger. El dinero que financiaba las fiestas en la calle de Gotti y los trajes caros de Gallo venía directamente del sudor y las lágrimas de sus vecinos. Esta crueldad calculadora, esta capacidad para ver a los seres humanos como simples columnas de pérdidas y ganancias, no se limitaba a los negocios. Era una filosofía de vida, y es la única mentalidad que puede explicar la traición definitiva. El acto que cimentó el poder de Gotti y el legado oscuro de Gallo, la fría, pública y despiadada ejecución de un jefe en una noche de diciembre. 16 de diciembre de 1985. El aire de Manhattan es frío y denso. Huele a castañas asadas, a gases de escape y a nieve a punto de caer. Las luces de Navidad parpadean en las avenidas como promesas rotas. Para la mayoría de la ciudad, es solo otro lunes por la noche en la víspera de las fiestas. Pero para un puñado de hombres, es la noche en que la historia del crimen estadounidense cambiará para siempre. Esta no es simplemente la historia de un asesinato, es la anatomía de una traición, la traición definitiva. Paul Castellano, el jefe de la familia Gambino, no era un hombre estúpido. Sabía que la facción de Gotti lo odiaba,
Sabía que estaban traficando drogas en contra de sus órdenes. Sabía que las cintas del FBI que lo probaban eran una sentencia de muerte para ellos. Por eso había concertado la reunión en el Sparks Steakhouse. Era una trampa. Se cree que su intención era atraer a los miembros clave de la banda de Gotti para liquidarlos. Pero John Gotti, impulsivo y callejero, estaba rodeado de mentes calculadoras. Y la decisión que tomaron fue audaz y desesperada: golpear primero. ¿Cómo se planifica el asesinato del jefe de la familia mafiosa más poderosa del país? No se trata solo de la logística de las armas y la huida. Se trata de estrategia. Y cada detalle del golpe de Sparks Steakhouse revela una mente fría y calculadora detrás de la fuerza bruta. Una mente como la de Joseph Gallo. Primero, el lugar. ¿Por qué en público? ¿Por qué en el corazón de Manhattan, a la vista de cientos de testigos? Porque no era solo un asesinato. Era un anuncio publicitario. Un golpe silencioso en un callejón oscuro podría haber sido atribuido a cualquiera. Podría haber creado un vacío de poder y una guerra interna. Pero una ejecución tan pública, tan descarada, era una firma. Era John Gotti plantando una bandera en el cadáver de su predecesor y anunciando al mundo: el trono es mío, desafíenme si se atreven. Segundo, el riesgo político. Matar a un jefe sin la aprobación de la comisión, el Consejo de Gobierno de las 5 familias, era el mayor pecado posible. La pena era la muerte para todos los conspiradores y una guerra sangrienta. Aquí es donde la inteligencia de un consejero es crucial. Gotti y su equipo hicieron una apuesta calculada. Sabían que Castellano era impopular entre los otros jefes. Lo veían como un avaro y un empresario arrogante, no como un verdadero hombre de honor. La apuesta de Gallo y los demás estrategas fue que las otras familias estarían tan contentas de ver a Castellano desaparecer, que pasarían por alto la violación del protocolo. Fue una lectura brillante y cínica de la política de Lampa. Y tercero, la traición personal de Gallo. Joseph Gallo era un hombre hecho, un uomo d'onore de la vieja escuela. Había prestado un juramento de sangre, una promesa de lealtad eterna al jefe de la familia. Ese jefe era Paul Castellano. Al dar su bendición y su consejo estratégico a Gotti, Gallo no solo estaba cambiando de bando, estaba quemando el libro de reglas, estaba cometiendo el perjurio más sagrado de su mundo. La lealtad, para un hombre como Gallo, no era un juramento sagrado, era una variable en una ecuación de poder. Castellano era el pasado, una acción en caída. Gotti era el futuro, una inversión de alto riesgo pero con un potencial de beneficio enorme. Gallo hizo su cálculo y eligió. Así, a las 5:26 de la tarde, cuando el Lincoln negro de Castellano se detuvo, el plan se ejecutó con una precisión aterradora. Los asesinos a sueldo, con sus rostros ocultos por sombreros, no dudaron. Abrieron fuego antes de que Castellano pudiera siquiera salir del coche. El sonido de los disparos se mezcló con el de las bocinas y las sirenas lejanas. El cristal se hizo añicos. Thomas Bilotti, el guardaespaldas, fue abatido al instante. Castellano, el poderoso jefe, cayó sobre el asfalto helado, su reinado terminado en un charco de sangre y aceite. La imagen más escalofriante, relatada más tarde por el informante Sammy el Toro Gravano, sucedió minutos después. Gotti y Gravano pasaron lentamente en coche junto a la escena. Querían verlo con sus propios ojos. Querían confirmar que el rey estaba muerto. Esa pasada lenta y deliberada es la firma de la mentalidad detrás del golpe. Fría, metódica y absolutamente despiadada. El rey estaba muerto. Larga vida al rey. En una sola noche, John Gotti se convirtió en una celebridad, en una leyenda instantánea y en el hombre más poderoso del AMPA estadounidense. Y a su lado, saliendo de la oscuridad hacia el centro del poder, estaba el consejero que ayudó a que todo fuera posible. El hombre tranquilo, el hombre respetado. Joseph Nan Gallo. Habían alcanzado la cima del mundo criminal, pero lo hicieron de una forma tan ruidosa, tan pública y tan desafiante, que despertaron a un enemigo durmiente. Un enemigo que no podían intimidar, sobornar o matar. El gobierno federal de los Estados Unidos. Y ese enemigo, ahora, estaba escuchando cada una de sus palabras. En las oficinas del FBI en Manhattan, el asesinato de Paul Castellano no fue una crisis, fue un regalo. John Gotti, con su descarada toma del poder, había hecho algo que ningún jefe había hecho en décadas. Se puso a sí mismo y a su organización bajo el foco más brillante posible. Amaba las cámaras, los titulares, la fama.
Se veía a sí mismo como una estrella de cine, y el FBI decidió darle el papel de su vida. Comenzó la era del Don de Teflón. Durante finales de los 80, Gotti se enfrentó a la justicia 3 veces por diversos cargos, y 3 veces salió libre. Con cada absolución, su leyenda crecía. Parecía invencible. Se pavoneaba frente a los juzgados con sus trajes de $2.000 y su sonrisa de $1 millón, el héroe popular que vencía al gobierno una y otra vez. Y a su lado, siempre presente pero en silencio, estaba Joseph Gallo. La prensa lo llamaba el cerebro estoico detrás de la operación. Su calma en medio del circo mediático de Gotti reforzaba el mito. Gotti era el espectáculo, pero Gallo era la sustancia. Juntos parecían una fortaleza inexpugnable. Pero el FBI aprendió de sus errores. Se dieron cuenta de que no podían vencer a Gotti con viejas pruebas o testigos intimidados. Para destruir la fortaleza, necesitaban entrar. Necesitaban escuchar lo que se decía a puerta cerrada. Y así comenzó una de las operaciones de vigilancia electrónica más intensas y pacientes de la historia. El cuartel general de Gotti, el Ravenite Social Club en Mulberry Street, se convirtió en el objetivo principal. Era su santuario. Los agentes del FBI, haciéndose pasar por obreros de la construcción, instalaron micrófonos en las paredes, alquilaron un apartamento encima del club, perteneciente a una anciana viuda, y desde allí perforaron el techo para colocar más micrófonos. Cada palabra susurrada, cada risa, cada orden, ahora era capturada en una cinta magnética, en una furgoneta aparcada discretamente al final de la calle. Gotti amaba hablar. Era su mayor fortaleza y su debilidad fatal. Y en la privacidad de su club, creyéndose a salvo, reveló todo. Las cintas eran una mina de oro. No solo capturaron la planificación de crímenes, extorsiones, fraudes, conspiraciones, sino que también capturaron el verdadero espíritu de la organización. Y no era de honor, era de codicia, envidia y una profunda paranoia. Se oía a Gotti, el gran jefe, quejándose constantemente del dinero. Insultaba a sus propios hombres a sus espaldas, especialmente a su más leal y letal ejecutor, Sammy el Toro Gravano, al que llamaba codicioso y nunca satisfecho. Cada palabra era un clavo más en su propio ataúd. Y por primera vez, la voz de Joseph Gallo, el consejero silencioso, fue grabada con claridad. Ya no sonaba como un sabio, sonaba como lo que era, un director de operaciones criminales. Se le oía discutiendo con frialdad los porcentajes de los negocios de usura, aconsejando a Gotti sobre cómo manejar disputas internas, y lo más importante, participando en conversaciones que lo implicaban directamente en los crímenes de la familia. El silencio que lo había protegido durante tanto tiempo se había roto. En diciembre de 1990, la trampa se cerró. Gotti, Gallo y el subjefe, Frank LoCascio, fueron arrestados por una letanía de cargos, incluyendo asesinato y crimen organizado. Esta vez, la fiscalía tenía el arma definitiva, las cintas. Durante el juicio, la defensa de Gotti cometió un error fatal. Para intentar desacreditar a Sammy Gravano, que aparecía en muchas de las cintas, decidieron reproducir una en la que Gotti se quejaba amargamente de él. La estrategia era mostrar que Gravano tenía un motivo para mentir, pero el efecto fue el contrario. Sammy Gravano, sentado en una celda, escuchó cómo el hombre por el que había matado 19 veces, el hombre al que le había jurado lealtad eterna, lo menospreciaba y lo acusaba a sus espaldas. En ese momento, se dio cuenta de que la lealtad de Gotti era solo para sí mismo. Enfrentado a la certeza de morir en la cárcel y traicionado por su jefe, Sammy el Toro hizo lo impensable. Rompió la omertá. Aceptó testificar contra John Gotti y Joseph Gallo. Fue el fin del juego. Cuando Sammy Gravano subió al estrado, fue como si se abrieran las puertas del infierno. Con una memoria fotográfica, describió con detalle cada conspiración, cada asesinato, cada negocio sucio. Tradujo el lenguaje en clave de Gotti. Explicó las estrategias silenciosas de Gallo. Conectó a los hombres de la cúpula con los crímenes de la calle. El hombre que había jurado matar por Gotti, ahora lo estaba enterrando con sus palabras. El 2 de abril de 1992 llegó el veredicto, culpable, de todos los cargos. La expresión de Gotti, por una vez, no era de arrogancia, sino de pura incredulidad. La cara de Gallo era una máscara de piedra, pero la fortaleza se había derrumbado. El martillo del juez sonó como el último cerrojo de una tumba. John Gotti, el da perdón, y Joseph Gallo,
el consejero silencioso, fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El imperio había caído, el mito público estaba roto, el ruido, la fanfarria y la violencia de la era Gothi habían terminado en el silencio de una celda de máxima seguridad. Pero quedaba un último mito por destruir, uno más sutil, más personal y quizás más prohibido, el del propio Gallo, porque ahora que el estruendo se había apagado, podíamos por fin examinar con claridad el verdadero y oscuro legado del hombre que siempre operó en la sombra. John Gotti murió en una prisión federal en el año 2002, ruidoso y desafiante hasta el amargo final. Su legado es claro, grabado en la cultura popular, el gángster famoso, el don de teflón que voló demasiado cerca del sol y se quemó en su propia hoguera de vanidad. Joseph Kid Biopin y Gallo murió 3 años después, en 2005, también en prisión. Pero su muerte, como gran parte de su vida, fue silenciosa, casi anónima, y su legado es mucho más complejo, mucho más oscuro, y en última instancia, mucho más aterrador que el de Gotti. Su verdadera historia ha sido, en cierto modo, prohibida, no por una conspiración, sino porque es una verdad que nos incomoda. Es más fácil y entretenido centrarnos en el espectáculo de Gotti. La historia de Gallo, en cambio, nos obliga a mirar al verdadero corazón del crimen organizado. Hemos visto el mito con el que empezamos, el consejero sabio, el hombre de honor, la calma en la tormenta, y lo hemos demolido, pieza por pieza. El hombre de honor fue el arquitecto de la traición más infame de la mafia moderna. El pilar de la comunidad fue el cerebro detrás de un sistema de usura que devoraba los sueños de esa misma comunidad, dólar a dólar. El estratega respetado usó su intelecto no para crear sino para optimizar la depredación. Entonces, ¿por qué esta versión de la historia permanece en la sombra? Primero, por lo que la filósofa Hannah Arendt llamó la banalidad del mal. Joseph Gallo no parecía un monstruo, parecía un contable, un abuelo tranquilo. Su mal no era explosivo ni cinematográfico, era metódico, burocrático, silencioso. Y eso es profundamente inquietante. Nos es más fácil temer al Sonny Corleone que patea un cubo de basura, que al hombre gris que con un movimiento de su pluma en un libro de contabilidad condena a una familia a la ruina. El mal de Gallo nos enseña que los peores monstruos no siempre rugen, a menudo susurran. Segundo, su historia destruye nuestro mito favorito. Queremos creer en el Tom Hagen. Queremos creer que incluso en la oscuridad hay un código. La verdadera función de Gallo, la de un abogado criminal que facilita, aísla y optimiza el crimen, es una verdad fea. Nos despoja del romance y nos deja con la fría realidad de una empresa depredadora. La historia de Gallo no es una película de gángsters, es un documental sobre un parásito. Y finalmente, su legado fue enterrado porque él representa la verdadera esencia de la mafia. Gotti fue una anomalía. Su fama fue, en última instancia, lo que destruyó a su familia. Gallo, en cambio, era el sistema. El verdadero poder de la Cosa Nostra a lo largo de la historia no ha sido su violencia espectacular, sino su silenciosa y tenaz integración en la economía legítima. Su poder es el del usurero, el del extorsionador, el del sindicalista corrupto. Gallo era el motor en la sentina del barco, invisible, silencioso para los que estaban en cubierta, pero era su poder metódico el que impulsaba la nave hacia adelante, mientras Gotti, el capitán, simplemente saludaba desde el puente. Ese es el legado prohibido de Joseph Gallo. Él no es solo un personaje en la historia de Gotti, es el símbolo del verdadero rostro del crimen organizado. Un rostro que no es glamuroso ni emocionante. Es el rostro de un depredador paciente, inteligente y absolutamente despiadado, cuya arma más peligrosa no era una pistola, sino un libro de contabilidad. La lección final, la transformación que nos ofrece su historia, es esta. Debemos aprender a mirar más allá del ruido. El verdadero peligro, no solo en la mafia sino en cualquier estructura de poder, rara vez es la figura carismática que acapara los titulares. Es el arquitecto silencioso que opera en la sombra, el que traduce la codicia en estrategia y la indiferencia en ruina. El honor era, y siempre fue, la máscara del depredador. Y el depredador más peligroso es siempre aquel que sabes que está ahí, pero nunca oyes venir.